Vamos a empezar a definir qué es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad no solo tiene que ver con el costo contable, lo que me cuesta adquirir un bien, sino que tiene que ver con lo que dejo de hacer por hacer lo que estoy haciendo, ¿sí? Lo que resigno. ¿Se acuerdan del costo de oportunidad que lo vieron al inicio de la materia? Hola, Chiara, buen día. Hola, buen día. Si, por ejemplo, yo en estos momentos estoy dando clase, estoy dejando de hacer otras cosas, como por ejemplo, ¿qué es lo que me cuesta dar la clase? Dejo de descansar. Ahí tengo el costo de oportunidad, que también se puede medir en términos económicos, pero no va más allá de lo que es el costo contable. Pensemos en una empresa que adquiere una máquina. Y esa máquina cuesta 10.000 pesos. El costo de esa máquina en términos contables es de 10.000 pesos. Pero, si lo pensamos en términos de costo de oportunidad, ¿qué podría haber hecho la empresa con esos 10.000 pesos? Podría haber colocado ese dinero en el banco y el banco le pagaría un interés. Entonces, el costo de oportunidad de tener esa maquinaria, de comprar esa maquinaria, va a ser la tasa de interés. ¿Se entiende lo que digo? Tengo los 10.000 pesos, tengo la opción de comprar la maquinaria para la empresa, lo que me va a permitir producir más bienes y poder generar más beneficios, pero por otro lado, con ese dinero lo que puedo hacer es colocarlo en el banco y el banco me va a pagar una tasa de interés. ¿Qué es lo que estoy resignando cuando compro la maquinaria para la empresa? Lo que estoy resignando va a ser la tasa de interés. Entonces, el costo de oportunidad de tener esa maquinaria va a ser no solo los 10.000 pesos que me costó en términos contables, sino que va a ser la tasa de interés que dejo de ganar porque compro la maquinaria para la empresa. ¿Está claro esto? ¿Alguna duda? Yo no, sí entiendo. Bien. ¿Se acuerdan de la frontera de posibilidades de producción? En esa frontera de posibilidades de producción, ustedes tienen dos bienes, y vieron que esa frontera de posibilidades de producción tiene esta forma cóncava hacia abajo. ¿Por qué tiene esta forma cóncava hacia abajo? ¿Qué es lo que quiere decir esta línea que trazo cuando grafico la frontera de posibilidades de producción? ¿Es decreciente? ¿Qué es lo que es decreciente? Sería decreciente, todos los valores que están en el FI van decreciendo. A medida que voy fabricando más de un bien, ¿sí? Tengo que resignar del otro bien y voy a tener que resignar cada vez mayores unidades del bien Y, si me muevo de esta manera, para poder producir más bienes de X. A medida que voy haciendo este recorrido, tengo que resignar más bienes del bien Y para poder producir una unidad más del bien X.
Esto es la ley de rendimientos decrecientes. Y si tengo rendimientos decrecientes, es decir, cada vez tengo que resignar más del bien Y para producir más del bien X, ¿cómo va a ser el costo de oportunidad? Creciente. Creciente. Entonces, a medida que voy produciendo o quiero producir más del bien X, voy a tener que resignar mayores cantidades del bien Y. El costo de oportunidad, lo que dejo de fabricar por fabricar más unidades del bien X, va a ser cada vez mayor. Entonces el rendimiento va a ser menor. Acá aparece unido el concepto del costo de oportunidad creciente con el rendimiento decreciente. ¿Recuerdan qué es lo que hacía que esta frontera de posibilidades de producción se expanda? Se aleje del cero, se amplíe, se mueva paralelamente. Se desplace, se aleje más del cero. ¿Podría ser, profe, una mejora tecnológica o algo así? Y de los Sí. factores productivos, creo. Un ¿Era la incremento en los inversión? sería la inversión, es decir, el incremento en los bienes de capital, la acumulación de capital, una mejora tecnológica. De esa manera, ese desplazamiento permitiría producir más de ambos bienes. Reflejaría lo que sería el crecimiento económico. El crecimiento económico en términos de poder producir más de ambos bienes. Si yo me muevo a lo largo de la frontera de posibilidades de producción, para poder producir más de un bien, tengo que renunciar a producir unidades del otro bien. En cambio, si se produce una mejora tecnológica o un incremento en los factores productivos, eso permitiría que se puedan fabricar más de los dos bienes. Y el desplazamiento es hacia afuera, como lo marqué, alejándome del cero y conservando esa forma cóncava, que refleja, obviamente, que el costo de oportunidad creciente del que habíamos hablado recién. Si en una economía se está sobre la frontera de posibilidades de producción, eso significa que estoy utilizando todos los recursos disponibles. Todos los recursos que posee esa economía los utilizo plenamente. Por eso se dice que cuando estoy fabricando en cualquiera de los puntos sobre la frontera de posibilidades de producción, esta economía utiliza plenamente los recursos. Hablo de pleno empleo. En cambio, si por ejemplo una economía se encuentra produciendo en un punto al interior, ese punto lo que significa es que en esta economía existe desempleo. Un punto al interior de la frontera implica una economía ineficiente. ¿Por qué ineficiente? Porque se podría producir más utilizando los recursos ociosos, los recursos desempleados. Esa es una situación de desempleo. Es un punto al interior de la frontera de posibilidades de producción. En cambio, sobre la frontera, voy a estar en una situación de pleno empleo. En cualquiera de los puntos que están sobre la frontera de posibilidades de producción, yo estoy utilizando plenamente los recursos. Entonces, cualquiera de esos puntos en los que se decida producir cierta cantidad de X y de Y, yo voy a hablar de una situación de eficiencia. Es decir, todos sí son puntos eficientes.
tiene que ver con las preferencias de lo que se desea producir tanto de Y como de X. ¿Alguna consulta respecto a esto? Yo tengo una duda. Sí, ¿La curva se puede desplazar hacia la izquierda? es decir, acercarme al cero, moverme para Sí. sí. Por ejemplo, puede haber una situación en donde se destruyan factores productivos. Por ejemplo, una guerra. Hay una guerra y se destruyen empresas. Entonces, la frontera de posibilidades de producción, tu dotación inicial, se reduce. Entonces, la frontera, tu capacidad productiva, va a ser menor. Sí, puede pasar. Perfecto, gracias. Bien. Vamos a ver otro ejemplo que ustedes también vieron en clase y que tiene que ver con una frontera de posibilidades de producción en donde en la economía se pueden producir bienes de capital o bienes de consumo. Los bienes de capital, recuerdan que son bienes finales, terminados, que permiten producir otros bienes. No son directos para consumo. Que si una economía produce bienes de capital utilizando los recursos, esos bienes de capital, esa acumulación de capital, permitiría en un periodo siguiente poder ampliar esa frontera de posibilidades de producción. A diferencia de si se ubicaría, por ejemplo, en el punto A. ¿Se acuerdan de esto? De la frontera de posibilidades de producción aplicada a bienes de consumo y bienes de capital. Sí, yo tengo entendido que cuando te paras en un punto de la curva, esa curva se puede desplazar más o menos, dependiendo de si Sí, estás... ¿Cómo? si produce bienes de capital. Sí, si produce más bienes de capital o menos. Pero si los produce, Nahuel. Claro, si los produce. Eso En es lo que relación a los bienes de permite. consumo. Claro, exactamente. Si, por ejemplo, en la frontera, en la economía se decide producir solo los bienes de consumo, que sería ese punto A que les marqué, en ese caso la frontera no se desplazaría. En cambio, si en la economía se producen no solo bienes de consumo, sino también bienes de capital, porque también la sociedad necesita bienes de consumo, porque los bienes de capital no son bienes de consumo, permiten fabricar otros bienes. Si, por ejemplo, me ubico en el punto C, eso lo que permitiría es que en un periodo siguiente haya acumulación de capital, se incrementen los bienes de capital disponibles, se incremente ese factor de la producción y permitiría que la frontera se pueda desplazar. Recuerden que el incremento en la frontera de posibilidades de producción refleja ese crecimiento económico, esa capacidad productiva que tiene el país. ¿Y se acuerdan, para poder construir esta frontera, qué supuestos hacíamos? El primero de ellos es
pensar que, bueno, en la economía hay más de dos bienes. Estoy acotando la realidad para poder analizar y explicar la frontera de posibilidades de la producción. Esos son los supuestos que aparecen en la economía para poder analizar y ver qué sucede con las variables que la afectan. Para poder graficar, para poder presentarles la frontera de posibilidades de producción, yo supongo que en la economía hay dos bienes. Como les había dicho hace un rato, en la otra frontera decía bien X y bien Y. Obviamente que hay más bienes en la economía, pero para poder explicar la frontera de posibilidades de producción o para poder explicar fenómenos económicos, lo que hago es suponer. En base a esos supuestos, lo que puedo es analizar una situación determinada. ¿Vieron esto de los supuestos, no? Bien. ¿Está claro el concepto? ¿Está claro el concepto de frontera de posibilidades de producción? ¿Alguna duda más tienen con respecto a la frontera? Yo por el momento no. Perfecto. Bien. Además de frontera de posibilidades de producción, yo les decía que vamos a ver, aguárdenme un segundo, vamos a ver las funciones de oferta y de demanda. Perdón, de demanda. ¿No llegaron ustedes a ver? ¿No llegaron ustedes a ver oferta, sino que vieron demanda? ¿Ven el pizarrón? Sí, se ve. ¿Qué es la demanda? La demanda es la disposición a comprar cierto bien o servicio y abarca mucha gente, abarca a todos los consumidores que están dispuestos a adquirir este bien o servicio. Es decir, la demanda es la suma de las demandas individuales de los consumidores. Abarca a todos los consumidores que están interesados en adquirir el bien. ¿Cuál es la variable de decisión de esos consumidores? ¿Qué es lo que deciden? Deciden la cantidad que están dispuestos a comprar, que se designa con la letra Q mayúscula y la D minúscula, así la ven en la bibliografía. ¿En base a qué decido cuál es la cantidad que estoy dispuesto a comprar? ¿Qué es lo que miramos a la hora de decidir si estamos dispuestos a comprar o no un bien? Vamos a fijarnos, en primera medida, el precio que tiene ese bien.
Por eso es que decimos que la cantidad demandada, que es la variable decisión de los consumidores, es función de el precio que tenga ese bien. Además, también, a la hora de decidir si comprar un bien o no, o un servicio, voy a mirar el precio de otros bienes que se relacionan con el que estoy analizando. Voy a mirar en primera medida el precio de los bienes complementarios. ¿Cuándo dos bienes son complementarios? Cuando se consumen simultáneamente, cuando son consumidos a la vez. Es decir, no solo voy a ver el precio del bien, sino que también voy a ver el precio de aquel bien que complementa a este bien que estoy analizando. Acá tienen, por ejemplo, los fideos con salsa de tomate, la salchicha con el pan de pancho. Son bienes complementarios, se consumen simultáneamente. También voy a observar el precio de los bienes sustitutos. Dos bienes son sustitutos cuando uno reemplaza al otro. Por ejemplo, el té y el café. Entonces, a la hora de decidir cuánto estoy dispuesto a comprar del bien, voy a mirar el precio del bien, el precio de los bienes complementarios, el precio del bien sustituto, y también voy a ver, que aparece con una Y en la función, el ingreso. El ingreso del que dispongo para comprar ese bien, que se designa con la Y, como les decía. También voy a ver, o voy a tomar otra variable que se denomina gustos y preferencias de los consumidores. Esos gustos y preferencias de los consumidores tienen que ver también con la moda. Un producto se pone de moda, entonces esto hace que las preferencias de los consumidores lleven a que la demanda de este bien aumente. Todas esas variables porque varían, son las que se tienen en cuenta a la hora de decidir cuánto están dispuestos a adquirir de los consumidores de este bien. Entonces, la cantidad demandada va a depender, es una variable dependiente, va a ser función de el precio que tenga el bien que estoy analizando, el precio de los bienes que lo complementan en el consumo, el precio de los bienes sustitutos, el ingreso de los consumidores y los gustos y preferencias. ¿Alguna consulta hasta acá? No. ¿Está claro? Perfecto. Todas estas variables que determinan la cantidad demandada de un bien se modifican a lo largo del tiempo. Entonces, para poder analizar el impacto que tiene cada una de ellas en la cantidad demandada del bien, lo que vamos a hacer es aplicar una cláusula que se llama ceteris paribus. ¿Qué significa esa cláusula ceteris paribus? Lo que significa es que yo voy a analizar el impacto que tiene en la cantidad demandada cada una de las variables por separado. Es decir, aplicando esta cláusula ceteris paribus, lo que digo es, voy a ver cómo impacta el precio del bien en la cantidad demandada, dejando todo el resto de las variables constantes. Voy a analizar entonces el impacto que tiene en la cantidad demandada cada una de las variables por separado. Esto
me va a llevar a la posibilidad de poder construir una tabla de demanda. ¿Por qué dejo el resto de las variables constantes? ¿Inciden en la cantidad demandada? Sí, inciden en la cantidad demandada. Pero voy a analizar cada una de estas variables por separado, para poder ver el efecto que tiene. ¿Alguien me preguntó algo? Bien. A mayores precios, ¿cómo va a ser la cantidad demandada? Menor. Menor. Esa es la ley de demanda. La ley de demanda entonces nos dice que a mayores precios la cantidad demandada va a ser menor. Aplicando esa cláusula ceteris paribus, entonces yo voy a poder construir una tabla de demanda. Y a mayores precios la cantidad demandada va a ser menor. Lo que hago es, tomo diferentes precios para un determinado bien y le pregunto a cada uno de los consumidores interesados en comprar este bien, cuál es la cantidad que estarían dispuestos a adquirir. De esta manera lo que obtengo es una tabla de demanda. Esa misma información que tengo en la tabla de demanda la puedo llevar a un gráfico. En ese gráfico, entonces, voy a tener en el eje horizontal las unidades físicas, en este caso la cantidad, y en el eje vertical voy a tener el precio del bien. Esa demanda, esa curva de demanda, va a tener pendiente negativa. ¿Por qué va a tener pendiente negativa? Porque refleja la ley de demanda. A mayores precios, menor es la cantidad demandada. A lo largo de la curva, yo lo que puedo ver es la información que tengo en la tabla. Voy a ver para el precio cuál es la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar. Recuerden que yo hablo de disposición a comprar. No estoy hablando de la compra efectiva, sino que estoy hablando de consumidores que me dicen cuánto se comprarían de ese bien. El movimiento a lo largo de la curva, a lo largo de esta función de demanda, me dice para cada uno de los diferentes precios cuál es la cantidad que estarían dispuestos a comprar de este bien. El movimiento entonces a lo largo de la curva se produce cuando hay un cambio en el precio. Veo para cada uno de los diferentes precios cuál es la cantidad que estoy dispuesto a adquirir. Yo puedo representar esa función de demanda sin tener en cuenta los valores numéricos. En este caso, siempre le pongo el nombre a los ejes, las cantidades en el eje horizontal, el precio en el eje vertical, y le pongo la D de demanda para distinguir la función, siempre con pendiente negativa. También había otras variables que afectaban a la función de demanda, afectan a esa demanda, no solo el precio. Vamos a ver qué sucede en el caso de algún cambio en otra variable que no es el precio. En este caso, me dicen, ¿qué sucedería si baja el precio de un bien sustituto?
Farías. Farías. ¿Qué sucedería si baja el precio de un bien sustituto? Si baja el precio de un bien sustituto, esto hace que muchos de los que participan de la curva de demanda van a ir a comprar ese bien sustituto que reemplaza este en el consumo, que está más barato, entonces la demanda de este bien disminuiría. Cuando disminuye la demanda del bien, se desplaza paralela hacia el cero, hacia la izquierda. De esa manera digo que la demanda se reduce. Cuando baja el precio de un bien sustituto, entonces la demanda de este bien se reduce. Y eso hace que la demanda se desplace hacia la izquierda, acercándose al cero. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Perdón, Nahuel, una sí. pregunta. Sí, La P, así a secas, que no es ni es precio. de... Sí, es precio, pero del bien normal, porque habíamos tocado así lo que sería un bien normal y medio como que yo no entiendo qué sería. Ahora se los voy a explicar. Ah, bueno, gracias. Nahuel, la P significa precio. Lo que estoy haciendo cuando grafico la demanda, o cuando van a ver más adelante costos y otros temas, siempre en el eje horizontal voy a poner las unidades físicas, en este caso son las cantidades. Y en el eje vertical, las variables monetarias. Entonces, como les decía cuando les mostraba el gráfico de la demanda, teniendo en cuenta la información de la tabla, en ese caso, yo veo que es el precio al que van a comprar los consumidores que conforman esa demanda. La línea lo que refleja es, para cada uno de los diferentes precios, cuánto están dispuestos a comprar los consumidores. Entonces, esa misma información que tenía en la tabla, esta tabla, que es una variable independiente porque los precios no los decide el demandante, la llevo al gráfico. Entonces, en el eje vertical tengo el precio del bien y en el eje horizontal la cantidad. ¿Qué me dice esa curva de demanda con pendiente negativa? ¿Por qué tiene esta forma? Por la ley de demanda. A mayores precios, menor es la cantidad demandada. Voy a estar dispuesto a comprar menores cantidades cuanto más alto sea el precio del bien. Esa es la información que me dice ese gráfico. Acá yo represento esa demanda sin tener en cuenta valores numéricos. La puedo graficar porque conozco la ley de demanda. A mayores precios, menor es la cantidad demandada. Cuanto más bajo es el precio, fíjense que las cantidades se alejan del cero, es decir, son mayores. Vuelvo a explicar esto. Yo pude graficar esa función de demanda teniendo en cuenta
solo la variación en el nivel de precios, porque aplicaba esa cláusula de ceteris paribus. Ahora bien, sé que en la función de demanda hay otros factores que la afectan, que modifican las decisiones de los demandantes. Entonces, a mí me dicen, ¿qué sucedería si baja el precio de un bien sustituto? Si el bien que lo reemplaza en el consumo pasa a tener un precio menor, muchos van a comprarse ese bien porque está más barato, entonces la demanda de este bien disminuye. ¿Qué quiere decir esto? Que para cada uno de los diferentes precios, ahora la demanda del bien va a ser menor. Para cada uno de los diferentes precios, la cantidad demandada del bien va a ser menor. Entonces, me provoca un desplazamiento. Toda la curva es la que se desplaza. En este caso disminuye, se mueve hacia la izquierda. Cuando la demanda disminuye, se va a acercar al cero. ¿Estamos, Nahuel? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Entonces, acá tenemos un desplazamiento de la demanda. ¿Por qué? Porque se modificó otro factor que determina la cantidad demandada. El precio del bien sustituto, no el precio del bien. El precio del bien del que lo reemplaza en el consumo. Por ejemplo, baja el precio del té. Entonces, la demanda de café disminuye. Recuerden, alguien me puede decir, sí, yo tomo café, pero el té no me gusta. En esta demanda estamos hablando de mucha gente, no de la demanda de una persona en particular. Estamos hablando de todos los que están interesados en comprar este bien. Se va a cortar, les pido que se vuelvan a conectar con el mismo link que les envié en el mail. Bien. Vamos a ver